¿Cómo la tengo? Hola, queridas y queridos, muy buenas tardes. Les había prometido enviarles un videito un poco tratando de profundizar algunas de las ideas sobre tres autores que representan distintas puestas dentro de la misma corriente de colonialidad. Esos tres autores son Aníbal Quijano, Rita Segato y Arturo Escobar. De ellos tres ya hemos hablado dentro del curso, pero yo quisiera sobre todo subrayar algunas de las temáticas que ellos trabajan, porque creo que si queremos pensar en cuáles son, digamos, los avances más importantes que se están dando dentro de las ciencias políticas, en cuanto a la comprensión de la realidad, del ejercicio del poder, de la garantía de los principales sueños humanos, la democracia, la participación, la garantía de derechos fundamentales, la garantía de las autonomías de los pueblos, etcétera, pues estos autores son muy relevantes y desafortunadamente no son suficientemente conocidos. Son muy conocidos, son muy reconocidos en ciertos ámbitos académicos, pero en muchos otros no. Y muy especialmente en la academia de las ciencias políticas más convencionales nuestras, todavía no son suficientemente, no se ha desarrollado, no se ha presentado suficientemente su trabajo. Y yo creo que realmente son personas que nos dan muchas pistas muy importantes de comprensión de las dinámicas del poder, especialmente en nuestros contextos y muy específicamente en nuestros contextos latinoamericanos. Voy a empezar entonces por hablar de Aníbal Quijano. A ver si simplemente por recordar un poco, recuerden su figura, este autor peruano, ¿cierto? Voy a compartir aquí un momentico pantalla. Que lo habíamos ya mencionado en clase. Entonces ahí está Aníbal Quijano Obregón. Como se dan cuenta, pues está desaparecido apenas hace 4 años, ¿cierto? Y dejó realmente una muy importante herencia. Ahora, su pensamiento es complejo de explicar porque no tiene como unos grandes libros así en compendios muy estructurados, sino que se fue desarrollando muy en distintas intervenciones, en distintos artículos, en unos cuantos libros, pero dispersos. Entonces, no es tan fácil hacerle el seguimiento a su trabajo. Pero la segunda autora de la que hablaremos, que es Rita Segato, en una de sus obras, que se llama La crítica de la colonialidad, en 8 ensayos y una antropología por demanda, así se llama el libro, ella tiene un capítulo dedicado explícitamente al tema de la decolonialidad en Aníbal Quijano. Y entonces hace una buena presentación un poco más organizada del pensamiento de Quijano, destacando algunas de sus temas. Y yo voy un poquito a seguir algunos de estas sugerencias, digamos, de lectura de Rita Segato.
Y entonces, un primer elemento muy importante a subrayar de Quijano es su trabajo sobre digamos, la relectura de la historia que Quijano hace y en la cual va a estar subrayando precisamente que nuestra historia no es la historia de una colonialidad que pasó, sino que la colonialidad sigue existiendo. Si bien digamos, el ejercicio de dominación política terminó con las llamadas guerras de la independencia, eso no llevó a una autonomía, a una real ejercicio del poder por parte de estas naciones, sino que se siguió en una dinámica de colonialidad. Y en la explicación de esa historia, él va a estar subrayando algunos hechos que son muy importantes y dentro de esos uno clave en su presentación, que es la de la raza y el racismo. Y en ese concepto de raza no va a estar refiriéndose únicamente a una cosa de carácter simplemente biológico, que llevaría a unos determinados fenotipos, digamos, humanos, que tendrían que ver con cómo están los ojos o qué tan pronunciados o no están los pómulos o cómo es el color de la piel, ¿cierto? Sino que se refiere a algo mucho más complejo y va a estar entonces subrayando que el concepto de raza como tal y de racismo es un ejercicio de poder, unos ejercicios de clasificación de los seres humanos en los que entonces unos seres humanos serían superiores a los otros, o unos seres serían más humanos que los otros, estos serían menos humanos y aquellos serían entonces más humanos, ¿sí? Esa digamos, perspectiva subrayada por Quijano es muy importante. Perdón, me salgo de esta presentación ya, para poder hablarles un poco más directamente. Lo segundo que podemos entonces subrayar dentro de ese pensamiento, él va a estar diciendo es que con la creación, digamos, con la invasión europea sobre estos territorios de la Vía Yala, que por esa misma dinámica se comenzará posteriormente a llamar América y muy específicamente Latinoamérica, eso se da gracias al racismo, gracias a esa discriminación que lleva a hacer pensar que hay unos que son indios, que son negros, que son amarillos, etcétera, y que esos son de menor dignidad humana y por lo tanto podemos dominarlos, someterlos, esclavizarlos, extraer sus recursos, negar sus posibilidades como seres humanos. Un segundo elemento, además del racismo, va a ser el elemento, digamos, que muy importante. Les voy a subrayar específicamente aquellos que tienen que ver mucho más directamente con la comprensión de lo político. Va a subrayar la desconfianza con el Estado. Y el Estado digamos, él va a decir que hay los estados-nación han sido establecidos desde el modelo centroeuropeo e impuestos imperialmente en nuestras naciones. Y son entonces en ese sentido
exteriores, o sea, el Estado no es una construcción que nace desde nuestros propios procesos, como que llegamos a unos acuerdos sociales, según lo que decían los clásicos como Rousseau, ¿sí? Sobre cómo surge el Estado. No, el Estado nace aquí como una exterioridad, es decir, como algo que se impone desde afuera. Y ese Estado no solo se impone desde afuera, sino que sirve hacia afuera. O sea, son estados para hechos en defensa, en cuidado de los intereses externos. Están sirviendo, digamos, a las potencias dominantes y hegemónicas externamente. Eso es entonces otro elemento que es clave en la comprensión, digamos, de política de Aníbal Quijano. Él subraya entonces que hay un carácter permanentemente colonial, tanto del Estado, digamos, republicanos y el Estado bajo el imperio español o portugués, como el Estado republicano que se conforma una vez declaradas estas independencias. Entonces, tanto en las instancias legislativas como en las instancias judiciales, como en los intereses económicos, etcétera, se está procurando servir desde el Estado a esos intereses externos. Garantizar, por ejemplo, la inversión externa, ¿sí? Garantizar que el comercio externo pueda moverse incluso en perjuicio de las dinámicas intereses internos. ¿Sí? Eso, y que definitivamente nunca esos estados han sido creados para servir a los aborígenes, es decir, a los que se llamarían comunidades indígenas o comunidades negras o comunidades afrodescendientes o al campesinado, etcétera, sino que esos estados servirían, no solamente servirían a sus intereses, sino que no tendrían realmente participación, no han tenido participación de esos aborígenes. O sea, los indígenas no han hecho parte realmente de ese estado, no toman decisiones sobre ese estado, pero que así incluso un indígena llegue a tomarse el poder, como es el caso de Bolivia, ¿cierto? El sistema mundial como tal hará que los intereses de los indígenas sobre sus territorios sigan siendo operados en contra de la misma población indígena. Y pues no me puedo detener mucho en eso, pero claramente parte del problema, digamos, que van a tener algunos de estos candidatos de izquierda que llegarían al poder en América Latina recientemente van a tener que ver con eso, ¿sí? Porque van a ser elegidos incluso por la población indígena, como el caso ecuatoriano, como el caso boliviano, pero, eh, las economías van a seguir basándose en la explotación del gas, de los hidrocarburos, etcétera, y aun cuando hay una mayor digamos, equidad social en la repartición de esos ingresos, de todas maneras eso no cambia ni las dinámicas de explotación y de extracción, ni, y por lo tanto, ni la protección de la naturaleza, ni, ni las condiciones de dependencia en el ámbito mundial. Bueno, el otro elemento, entonces ya fíjense que hemos ya mencionado tres. Uno, el de la lectura nueva de la historia, otro, el del Estado, y muy específicamente el de la exterioridad de ese Estado. Además de esos, creo que es bien importante que subrayemos
la diferencia que él va a establecer entre los estudios postcoloniales, de los que ya hablamos en ocasiones anteriores, y una manifestación de ella, por ejemplo, Spivak, ¿cierto? Y los estudios desde la colonialidad. Cuando en un momento le preguntan sobre eso, él dice que no sabe qué es la poscolonialidad porque para él la colonialidad no ha pasado, sigue vigente, ¿cierto? Y eso es muy importante subrayarlo. O sea, no se trata simplemente de que hubo un momento en el que fuimos colonia y ahora ya no la somos, aun cuando estamos comportando como colonia, ¿cierto? Sino que él está diciendo, no, es que seguimos siendo tanto interna como externamente colonia, ¿sí? Entonces, por eso él no admite, digamos, el término de colonialidad. Y en ese sentido, pues él va a estar muy, digamos, va a hacer un buen empalme con un autor que es, de quien ya les he hablado también, que es Emanuel Wallerstein. Hablando entonces de que se necesita mirar, no en estos ejercicios del poder, no a América Latina simplemente como un continente un poco atrasado o empobrecido o dependiente, sino que hay que mirar el sistema mundial, el sistema mundo, ¿sí? Que se crea precisamente, y ahí es un elemento muy importante en la lectura de la historia, ese sistema mundo colonial, moderno y capitalista se crea, según él, por la invasión europea sobre estos territorios. En palabras de él, el capitalismo y el colonialismo nacieron el mismo día. El capitalismo no surge por la revolución industrial, en otros términos, ¿cierto? Surge por la acumulación de riquezas que se da gracias al colonialismo, lo que le permite a una Europa que estaba bastante encerrada y que estaba muy limitada incluso en sus posibilidades comerciales, etcétera, le permite tener la suficiente riqueza y tener la suficiente posibilidad de movilización, de manera que dinamiza un comercio a su favor, lo cual empobrece a estos territorios y los enriquece a ellos y permite entonces la generación del capitalismo. Otro elemento muy importante de Quijano va a ser lo que tiene que ver con la denuncia del eurocentrismo y en ese sentido la necesidad de subrayar digamos como reacción, la identidad y lo que él llama la reoriginalización. Es decir, necesitamos mirarnos a nosotros mismos, no ya con los ojos de los europeos, ¿cierto? Como hemos estado haciendo, como ha estado haciendo la ciencia, como ha estado haciendo toda la referencia tanto de la teología, de la filosofía, de las ciencias sociales, de las ciencias económicas, de las ciencias físicas, matemáticas, etcétera. Todo ha estado girando en la perspectiva desarrollada en Europa y con la cual se mira entonces al resto del mundo, ¿cierto? Y entonces él comienza a llamar al Oriente, Occidente, según la ubicación, digamos, europea, ¿sí? Y entonces él dice que es necesario pensarnos no de esa manera eurocéntrica, sino de una manera mucho más plural, superando las racionalizaciones impuestas y superando entonces las categorías de pensamiento europeo, categorías que tienen que ver con la relación, por ejemplo, ciudadano-estado como lo fundamental en las relaciones políticas, o la relación entre las luchas de clases como el espacio, digamos, también del ejercicio político. Todo eso sería necesario superarlo. Superar también nuestra visión arribista, digamos, que además nos hace pensar en que tenemos que ser como, ¿sí? O sea, tenemos que convertirnos en blancos, en sentido, digamos, de raza complejo,
del que he hablado antes, o del que él ha hablado, ¿cierto? Por eso él va a subrayar también que hay una colonialidad del saber. Entonces, nuestros saberes, nuestras universidades, nuestros cursos, nuestras lecturas, nuestros referentes siguen siendo los europeos. Eso él lo va a denunciar, ¿cierto? Y pues lo vemos, lo vemos. Ustedes se ponen a mirar quiénes son los autores que citamos en la mayor parte de nuestras clases, y pues son los autores europeos o los autores anglosajones o los autores estadounidenses, ¿cierto? Pero no citamos casi a todo un enorme, eh, eh, digamos, ejercicio de construcción de saber, tanto en nuestra América Latina como en África, en Asia, etcétera, en donde sin lugar a dudas hay muchos elementos eh, importantes. El otro elemento que será necesario mirar es que él va a relacionar también, eso no lo va a desarrollar mucho y lo van a desarrollar después otros pensadores dentro de esas, la misma Rita Segato, toda la relación entre colonialidad y patriarcado. Pero va a mostrar que, bueno, Europa es en sí misma muy patriarcal, eh, pero que va a, desde esa visión patriarcal, va a desarrollar su imperialismo de sometimiento, digamos, sobre las otras naciones, y ese patriarcado va a producirse en todos los ámbitos, digamos, de ejercicio de poder, ¿sí? No solo en el ámbito del papá Estado, por decirlo de alguna manera, sino en el ámbito también de las otras relaciones, de las relaciones, digamos, de género, de las relaciones domésticas, de las relaciones incluso comerciales, que se vuelven unas relaciones patriarcales. ¿Mm? Bueno, ok, eso pues para subrayar algunos de los elementos, digamos, más destacados del pensamiento de Quijano. Ustedes están leyendo ya entonces un documento al respecto y seguramente esto que les estoy diciendo espero que les ayude para la mejor comprensión de ese texto. Por otra parte, está el pensamiento de Arturo Escobar. Ya también hablamos de Arturo Escobar. Voy a recordarles aquí para que miren nuevamente pues una de las fotos de Arturo Escobar. Y pues recordando que estamos ante un autor colombiano. Ok, ahí está entonces Arturo Escobar. Les he mencionado, digamos, que su trabajo pues va a estar, si bien digamos él va a estar trabajando desde universidades norteamericanas, donde va a hacer su doctorado y finalmente se va a quedar allí trabajando. Es un trabajo que hace muy conectado a los procesos sociales en América Latina y muy específicamente en Colombia, y muchos de ellos concentrados específicamente con poblaciones especialmente negras y comunidades también
indígenas y campesinas, sobre todo en el occidente del país, en la región, digamos, pacífica, en el departamento de Chocó, el Valle, muy especialmente de Cauca, Nariño. ¿No? Allí va a estar trabajando, él está permanentemente viniendo, está en contacto con los movimientos sociales y con las sociedades en movimiento allí. Y hay, digamos, tres escritos de él que yo, sobre los que yo quisiera resaltar. Primero es el del que se llama La invención del tercer mundo, construcción y deconstrucción del desarrollo. El artículo que ustedes van a leer es una actualización, digamos, de ese otro artículo, porque este pues lo había publicado inicialmente en 1998, pero, pero, pero el que ustedes están leyendo creo que es como de 2018 o algo así, o sea, ya es como unos 20 años después de la primera versión, entonces ahí hace unos comentarios y ya se, digamos, aborda también las críticas que ha recibido sobre sus posiciones en ese momento. Ese es uno, y se refiere a uno de los temas más importantes de Arturo Escobar, que es el tema del desarrollo. O sea, Escobar va a estar diciendo, mire, el discurso del desarrollo es algo montado como un mensaje civilizatorio, es decir, un mensaje para dominar, para imponer una determinada civilización. Y ese mensaje civilizatorio nos está diciendo que lo correcto, lo avanzado, lo bien logrado es la forma de vida del consumo capitalista, ¿sí? Entonces, usted es desarrollado en la medida en que mayor consumo capitalista tenga. Entonces, mayor producción haga para ese consumo y su población entonces consuma más. Y esa visión se va a imponer, en últimas va a decirse, mire, hay que ser como son los estadounidenses, ¿sí? Y eso, pues, se mete muy fuertemente, no solo en la política internacional, sino en la visión de las personas. O sea, muchísimos, estoy seguro que varios de ustedes están pensando que ojalá yo pudiera irme un día para los Estados Unidos, ojalá yo pudiera vivir en los Estados Unidos, ojalá yo ganara en dólares y pudiera consumir como consumen los gringos, ¿sí? O como consumen los europeos, etcétera. Pero pues eso tiene que ver con lo económico, pero no se agota en lo económico. Está, por ejemplo, también en lo académico. Entonces yo me fui a estudiar a Europa porque pues, se supone que allí es donde estaría la fuente del saber y ese tipo de cosas. Eso hace parte, digamos, de esta mentalidad desarrollista. Y él va entonces a criticar esa visión, por eso su pensamiento va a estar hablando del pensamiento del post-desarrollo, ¿sí? Y lo van a ubicar dentro de los post-desarrollistas y él mismo se va a reconocer como dentro de esos post-desarrollistas. Esa es parte, pues, digamos, de una de sus ideas centrales. El otro libro es este, que se llama Territorios de Diferencia, Lugar, Movimientos, Vida, Redes. En ese libro, que es uno de los más complejos, digamos, de Arturo Escobar, va a estar recogiendo, es un trabajo, digamos, hecho durante muchos años y va a estar recogiendo allí varias reflexiones, experiencias. Es un libro que se hace a partir de las experiencias, o sea, le está hablando es de, mire lo que sucedió con él, especialmente uno de los que tiene mayor referencia,
es el Programa de Comunidades Negras, el PCN. Es un programa desarrollado, digamos, una gran organización de organizaciones de afros, de comunidades, de consejos comunitarios, de personas, digamos, que están participando en procesos de reflexión, de transformación, que se están preguntando cómo podemos hacer con estas condiciones, digamos, no solo de marginación, sino sobre todo de extracción, de explotación en las que hemos estado viviendo. Entonces él va a partir de allí, va a estar haciendo todo su ejercicio de diálogo y de construcción con ellos, y va a recoger muchas de estas ideas en ese. Entonces voy a destacar algunas de las categorías con las que él va a estar trabajando. Y voy a destacarlo a partir del título mismo del libro, que creo que precisamente esa fue la intención en el título, recoger lo esencial de las temáticas que allí se trabajan. Se llama, repito, territorios de diferencia, lugar, movimientos, vida, redes. Entonces, primera categoría, la categoría de territorios. Y eso es clave hoy en día, sobre todo después de los acuerdos de paz en La Habana. Se habla mucho de planes de desarrollo con enfoque territorial. Y se supone que son planes, digamos, que van a entender el territorio como una división geográfica, como una cosa de pasemos por aquí unos límites geográficos en un mapa, ¿sí? Una cosa, digamos, más cartográfica, referida a unos determinados. Y no el sentido, digamos, más profundo de territorialidad, que tiene que ver con las relaciones entre los seres humanos y los otros seres vivientes ubicadas en un lugar. ¿Sí? Eso no se ha comprendido. Los planes, por ejemplo, de desarrollo con enfoque territorial no entienden eso. Es decir, las territorialidades no deberían estar pensándose hacia el desarrollo, porque esa categoría es una categoría precisamente colonial, ¿cierto? Sino que deberían estar pudiendo afirmarse en sus territorialidades. Es decir, ser autónomos, ser ellos mismos, ser nosotros mismos, reconocernos en el nosotros, en nuestras alteridades y diferencias, y no en la visión no solo hegemónica, sino homogénica que nos impone la perspectiva desarrollista. Es decir, lo importante es que las gentes puedan llegar a ser felices y armónicas en su propio territorio. No que estén consumiendo lo que les estén diciendo desde afuera. O sea, yo me acuerdo en una invitación que me hicieron al MIT una vez. Y entonces estaba uno de estos ministros de Relaciones Exteriores, que después fue ministro de Defensa también. Y él decía que hemos progresado mucho en Colombia. Y uno de los indicadores era que antes nosotros comprábamos, ya no me acuerdo la cifra, 30.000 carros al año, y ahora en cambio compramos 100.000 carros al año. Eso es lo que se entiende por desarrollo. Entonces, que consumamos y que tengamos la forma de vida que tienen entonces esas naciones desarrolladas. Entonces, el carro sería una expresión de desarrollo. Y así se lo piensa la mayoría. Entonces, por eso tendríamos que estar haciendo vías ya no solo 4D, sino 5D, 6D, ese tipo de cosas que entonces comienzan a llamar allí. Cuando pues eso es un absurdo dentro de una visión, digamos, mucho más ecológica, ¿sí? Una vía de estas destruyen
el sistema vital de una manera muy, muy radical. Bueno, me puedo quedar allí. Primero, primer elemento es la concepción de territorialidad en la nueva lectura. Fíjense que esto nos coloca en una diferencia enorme cuando estamos hablando de Estado-Nación y comenzamos a hablar de territorialidades. Porque ya lo que importa no es cómo el Estado controla el poder, sino cómo los territorios son suficientemente autónomos y relacionados entre sí, por supuesto, y llevando digamos, formas de convivencia y de armonía, pero respetando la vida, ¿sí? Y respetando las autonomías y las formas entonces de ser, de pensar, de imaginarse, de hablarse, de vestirse, de comer, de vivir. Por eso algunos hablarán de buen vivir. El otro elemento clave es el de la diferencia. Es decir, la modernidad pretende que seamos iguales, que todos nos organicemos en torno a un Estado-nación, que haya una distribución específica de poderes en el Poder Legislativo, el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Que nos identifiquemos como ciudadanos dentro de un Estado, que tengamos unos partidos políticos que sean entonces los que... Esa visión, independiente de que sea buena o que sea mala, independiente de que funcione bien o mal, esa es una visión cuya pretensión imperialista, cuya pretensión hegemonizante y dominante es la que se quiere rechazar. Está bien que algunos funcionen en esta perspectiva de Estado-Nación, pero hay otras formas de ser, y esas otras formas de ser deben ser tan valoradas y respetadas como esas, por ejemplo, centroeuropeas del Estado-Nación. ¿Sí? Y uno entiende cómo se da el Estado-Nación en Europa y uno puede decir, bueno, eso es válido, aunque eso también es generalizante, es una cosa muy distinta cómo funciona el sistema político suizo a cómo funciona el francés o cómo funciona el de Gran Bretaña. Sí, no es lo mismo, no es lo mismo digamos, y está muy bien y muy valoradas entonces esas diferencias, es lo que digamos está aportando ahí. Pero aquí hay otras diferencias. Una forma es cómo conviven las comunidades indígenas, y mi trabajo en el Chocó me ha enseñado mucho eso, cómo conviven las comunidades negras. Son relaciones territoriales diferentes, son cosmovisiones diferentes, son formas de comer, de relacionarse, de trabajar muy distintas, ¿sí? Y ambas son válidas. Pero eso por mencionar apenas unos pequeños ejemplos. Lo clave del pensamiento de Arturo Escobar es la marca de la diferencia, de la necesidad, de la heterogeneidad y de la pluralidad. Lo otro tiene que ver con los movimientos sociales. En esto los movimientos sociales, Arturo Escobar va a tener unas conversaciones muy, muy interesantes con un autor de origen uruguayo, que se me va en este instante el nombre, y van a llegar un poco a la conclusión de que la lectura sobre los movimientos sociales, que es un tema muy desarrollado también en el moderno centroeuropeo, ¿cierto? Y que va a estar entonces fijándose en lo que sucede con los sindicatos, con los movimientos de trabajadores, con los movimientos universitarios, etcétera. Es decir, bueno, esa lectura es válida en unos contextos, pero aquí están pasando unas cosas que son diferentes. Y entonces no tenemos propiamente movimientos sociales, sino lo que tenemos son sociedades en movimiento, ¿sí? Formas de ser diferentes que están emergiendo porque habían sido sometidas, reexistiendo porque se dan otros valores allí. Y necesitamos ver a esos movimientos en unas dinámicas muy plurales,
que sin embargo tienen conexiones, que es el otro entonces elemento del título, es el de las redes, ¿sí? Es clave comprender que el poder político no está concentrado allí en el Estado, eso ya no lo había dicho Michel Foucault, ya lo había visto en esta clase, ¿cierto? Sino que el poder está en el juego, en la interacción, en la intersubjetividad, ¿cierto? Y entonces hay unas mayores dinámicas de poder en la medida en que se conectan redes, ¿sí? Se construyen redes, se tejen redes, ¿sí? Eh, y allí entonces se va a estar viendo un enorme ejercicio de poder político que puede llegar entonces a fortalecerse y que puede estar representando unas dinámicas alternativas de carácter político. Y finalmente está toda la cuestión del biocentrismo, del centrar la perspectiva no en el crecimiento, no en la acumulación de Producto Interno Bruto o en la generación de una mayor rentabilidad, sino en el cuidado de la vida, en el cuidado de la vida que es plural, en el cuidado de la vida en la que estamos no solo los humanos, con eso se rompe el antropocentrismo, digamos, propio de la modernidad, sino en el cuidado de la vida que somos todos, y entonces nos entendemos los humanos dentro de las dinámicas matrísticas de la vida. ¿Mm? Bueno, finalmente refirámonos un poco a Rita Laura Segato. No por ser menos importante, Rita es, digamos, de una gran admiración. Es una mujer que nace en Argentina, en Buenos Aires, pero que va a desarrollar tal vez la mayor parte de su trabajo en Brasil. Y una de sus líneas muy fuertes de reflexión va a ser la reflexión de la violencia patriarcal sobre las mujeres. Pues muchos dicen que es una de las más importantes representantes del feminismo latinoamericano. Ella dice que ella no trabaja sobre el feminismo. Ella trabaja sobre las relaciones de género y trabaja sobre el patriarcado y especialmente trabaja sobre un poco en torno a la pregunta de por qué la violencia patriarcal. Y va a comenzar su trabajo en digamos, entrevistando a personas presas en las cárceles brasileñas, presas por haber violado, digamos, a mujeres. Y entonces va a comenzar a preguntarse con ellos, ¿por qué estos manes violan a una mujer? Hay un poco la conclusión, una de las conclusiones, por supuesto que estoy haciendo aquí apenas una caricatura de su pensamiento, porque es mucho más complejo. Una de las conclusiones es, hay una especie de mandato patriarcal. Dice claramente que las relaciones, ojo, que entonces nos está colocando en unos niveles otra vez, de una muestra de que el poder no está simplemente en el Estado, esa visión eurocéntrica, ¿cierto? Sino que está en las relaciones cotidianas y bueno, en este caso pues se está mirando relación de género y muy específicamente qué sucede en esas relaciones frente a las violaciones de la mujer. Entonces va a decir, hay una especie de mandato patriarcal por lo cual el hombre, si no se afirma como poderoso ante la mujer, entonces es considerado en su círculo como menor. Entonces él tiene que demostrar ante sí y ante los otros hombres que es hombre. Ni siquiera es una cosa con respecto a la mujer, sino es una cosa con respecto al sentirse hombre, al ser reconocido como hombre, como macho, el pertenecer, digamos, al círculo de los machos. ¿Sí?
Eh, es un poco la conclusión. Es un trabajo muy interesante, porque ella es antropóloga, ¿cierto? Y va a ser como mucho de sus ejercicios, va a ser en torno a etnografías, ¿sí? Con las personas, con las comunidades, con... Entonces, ese, digamos, va a ser un muy importante aporte, el aporte en torno a los poderes de género, en torno al patriarcado, y va a estar mirando varias experiencias. Comienza con esta que le estoy diciendo, llegando a esa conclusión. Va a estar mirando también toda la violencia al feminicidio, especialmente en México, en Ciudad Juárez. Hay un libro que dedica explícitamente al feminicidio en Ciudad Juárez. Eh, y, eh, y va a mirar también esta situación desde la perspectiva de colonial. Y entonces va a estar preguntándose, como muchas otras, va a estar preguntándose si el patriarcado es una cosa que llega con el colonialismo europeo o no. Una muy reconocida feminista, que es María Lugones, va a decir que el patriarcado es una herencia traída de España, que aquí en América no existía el patriarcado y que son los europeos los que traen e imponen el patriarcado. Rita Segato va a tomar una posición diferente. Ella dice que no, que aquí también había patriarcado antes de la llegada de los españoles y los portugueses, pero que es un patriarcado, digamos, de menor nivel, de menor fuerza, ¿sí? Mientras que el patriarcado que se va a traer, ¿sí? Desde Europa es un patriarcado mucho más fuerte y mucho más sistémico, ¿sí? Eh, y que va a ser entonces más englobante de las relaciones sociales que se dan. Bueno, pues habrá que ver ahí. Yo personalmente creo que hay mucha razón en esa percepción, pero creo que es muy difícil generalizar. Yo diría que la cosa eh, no es tan, digamos, que las sociedades existentes en América, antes de que se llamara América, en Abya Yala, eran tan diversas, tan variadas, tan heterogéneas, que hacer cualquier apreciación que sea generalizante no es válida. O sea, yo sí creo que uno podría encontrar muchos ejemplos en historia, por esa investigación no la he hecho, ¿cierto? En los que se muestra que el papel de las mujeres en muchas comunidades era muy distinto. Pero por decir algo, si uno piensa en cómo sucedió la cosa con la Malinche en México y cómo sucedía la cosa con la gaitana en Colombia, ahí encontraría unas diferencias enormes en cuanto a cuáles eran las condiciones de poder que tenían las mujeres, o sea, cómo eran las relaciones de género al interior de estas comunidades. Entonces, yo ahí me distanciaría de pronto un poco de esa lectura, pero recogiendo muchísimo, digamos, del análisis del patriarcado como ejercicio de poder. Rita es muy rica y aborda muchísimos temas en su trabajo. El tema de la colonialidad, el tema de las violencias, el tema de las relaciones, de la relación femenina misma, también llega a abordarlo. Voy a hacer también sobre eso. Pero, por supuesto, es inagotable. Es una producción impresionante, ¿sí? Impresionante. El tema de lo religioso, que es un tema en el que yo trabajo, lo aborda también. El tema de desplazamiento en algunos momentos también lo aborda. Bueno, la recomiendo y ahí tienen también una lectura que recoge posiciones de Rita Segato. Bueno,
Con esto creo que tenemos entonces 3 autores bien importantes para su reflexión, para su análisis, y espero que esto les ayude en las lecturas que tienen pendientes. Feliz noche.